gente, no estamos para llenar días de semana, no estamos para hacerle la vida difícil a usted, estamos para ayudarlo, estamos para guiarle, estamos para transmitirle lo que el Señor quiere traer a su pueblo en este tiempo. Así que Dios le bendiga. Quiero que le dé un aplauso al Señor con todo su corazón en este día y dígale: Señor, háblame, háblame, Señor, porque tu siervo oye. Gloria a Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 20, verso 30, y dice el propósito del libro. Dice Juan 20, 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Dice que Jesús hizo muchas más señales que las que están escritas en el libro. Y mira que Jesús hizo muchas señales que sí están escritas en el libro, tremendas. Pero toda señal que el Señor hizo en el libro, que fue escrita, toda señal tenía un propósito. Toda señal tenía una intención. Hizo más. Esas no se escribieron. Hizo muchísimas más. Nosotros podemos decir, el Señor nunca paró de hacer milagros, prodigios, señales y maravillas. Nunca. Su vida era un manantial continuo. No era un agua que se cortaba. Continuamente emanaba de él la bendición para el mundo. Pero algunas se escribieron. Él inspiró a los escritores a capturar algunas de ellas y escribirlas. ¿Y cuál fue el propósito de escribirlas? De escribirlas, y el propósito era que permanezcan en el tiempo. Uno cuando lee la Biblia debería de leerla como cuando te manda una carta a tu amado o tu amada, o un ser querido, o tu padre o tu madre o tu hijo que se fue y está lejos y te manda una carta. Yo estoy seguro que no leerías de a poco, que no leerías salteado, que no leerías con poca intensidad. Tratarías de entenderlo, tratarías de que se abra tu mente, tu espíritu, de grabarte cada palabra, porque es de alguien que te ama. Así hay que leer la Biblia, como la carta de Dios al hombre, como el mensaje más hermoso que jamás podamos escuchar. La Biblia no es un libro más entre los montones de los libros que hay en el mundo. Mira, se han escrito millones de libros que hablan de la Biblia, y la gente le pone más atención a los que hablan de la Biblia que a la Biblia misma de la cual hablan los libros. Nosotros tenemos que primero centrarnos en la palabra. La palabra es el sol de justicia, y los demás libros hablan del sol. Pero si vamos y miramos al sol, tendremos una perspectiva mucho más clara y mejor. No solamente por lo que otro dice, sino porque yo lo veo, me expongo y experimento en mi vida el calor, la luz del sol, las virtudes del sol. La Biblia es el sol de Dios. Es la palabra que ilumina nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, se hicieron muchas otras cosas que no están escritas, pero estas se han escrito. Estas se recopilaron, esta el Señor quiso que queden para que creamos, ¿qué cosa? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, la persona prometida en el Antiguo Testamento que vendría al mundo a salvarnos, que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, que Jesús es el señalado entre 10,000. La Biblia, el tema de la Biblia es la salvación del hombre, la redención de la humanidad. Pero la persona central de la Biblia no es David, ni es Pablo, ni es Pedro, es Jesucristo el Señor. Él es la persona central en la cual se basa toda la doctrina, toda la verdad, todo el fundamento de nuestra salvación está en la persona de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por Jesucristo? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que creyendo, vuelve a hablar de la fe, porque la fe es fundamental. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre.
para que creyendo tengamos ¿qué? Vida eterna en su nombre. Solamente en su nombre, solamente en Jesús hay vida eterna. Te pueden prometer los partidos políticos mejorarte un poco la condición. Te pueden prometer darte una mano, ayudarte, mejorar un poco la calidad de vida de un país, de una provincia. Pero nadie te puede prometer vida eterna. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por Jesús? Entonces, Él vino a darnos vida, no temporal, no una vida parcial, mediocre, una vida eterna. Una vida eterna que comienza desde el momento que aceptas a Cristo en tu corazón y que no termina nunca más. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, el propósito del libro era esto. Juan escribe, vuelve a escribir el apóstol Juan, en Juan 21, 24, y dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir de lo que el Señor Jesucristo hizo. Tantas cosas hizo el Señor que dice Juan: yo creo que si se escribieran una por una las cosas que Él hizo, en el mundo no cabrían los libros que se escribirían de Él. Y realmente el mundo está lleno de libros que hablan de lo que Jesús ha hecho. Imagínate que yo puedo escribir el libro de mi vida, de todo lo que Dios ha hecho a lo largo de estos años en mi vida, en mi matrimonio, en mi salud, en mi economía, con mis hijos, con mis nietos, con la iglesia. Pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros podemos escribir un libro de vida, de lo que Jesús hizo en cada uno de nosotros. Y si todos escribiéramos un libro de nuestra experiencia, o no podés escribir nada. ¿Hay algo para escribir? ¿Hay algo para contar? ¿Hay algo que podés testificar o no ha hecho nada el Señor en tu vida? Ayer me pasa que me encuentro con los hermanos y cuando empezamos a hablar de lo que Dios está haciendo, algunos me dicen: ay, me he olvidado de contar, pero Dios a mi hija le hizo un riñón nuevo, no tenía y ahora tiene. Y digo: ¿y eso quién lo sabe? Yo nada más, que me da cosa decir. Digo: pero hermana, eso es tremendo. Me encuentro con otro y dice: quiero contar porque yo tenía fibrosis quística en mis pulmones y entonces no podía respirar y es una enfermedad terminal de muerte. Y fui a hacerme ver y ahora mis pulmones están completamente sanos para la gloria de Dios. Entonces digo, cada uno puede hacer un libro realmente con los testimonios del Señor. Porque Dios es un Dios de testimonios, es un Dios de vivencia. Y dice: no cabrían. Y para algunos pareciera una exageración. No es una exageración, es verdad. En el mundo no entrarían los libros si todos escribiéramos y todos los que estuvieron antes escribiera cada uno el libro de su vida, de todo lo que el Señor hizo, lo que el Señor hace y lo que el Señor seguirá haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Así que gloria a Dios por eso. Aleluya. Y prepárate para escribir tu libro, tu testimonio, porque seguramente tu testimonio edificará a otros también. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que contar su testimonio. Esto es una responsabilidad también de cada creyente. Cuando uno cuenta lo que Dios ha hecho, se asegura el milagro, lo afianza. Cuando uno no lo cuenta, es como que duda de lo que Dios hizo o que está desagradecido. Entonces Dios dice: bueno, hijo, hago algo para que lo cuentes y testifiques y lo guardas solo para vos. No es así. Tenemos que contar sus maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura que la palabra de Dios es vida y es medicina. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios sana? Por eso que es tan importante leerla. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Decirle al de al lado: tenés que vivir atento a la palabra de Dios. Esto no es solamente estar atento en el culto. Está atento a mi palabra. No dijo el Señor: está atento a mi palabra el día domingo a la mañana. No, está atento a mi palabra todos los días. Porque yo te quiero hablar, te quiero ministrar.
Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos y guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Son vida a los que las hallan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la palabra vida es el Zoe de Dios. La vida abundante, la vida magnífica de Dios. Cuando recibís la palabra, ¿qué es lo que recibimos? La vida de Dios. La vida de Dios dentro tuyo. Por eso dice el apóstol Pablo: habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo voy a poner a una persona dentro de mi corazón? Es cuando sus palabras están dentro de mí. Entonces recibo la vida de Cristo, la fuerza, el vigor, la virtud, la sabiduría de Jesús morando en mi corazón y en mi vida. Son vida y medicina a nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted está enfermo, la dieta sería, la medicina sería: lea más, lea textos de la palabra del Señor que hablan de sanidad. Y entonces la palabra que es saludable, que imparte la medicina que usted necesita, será recibida por la fe. Su fe crecerá y recibirá. Y el milagro ocurrirá en su cuerpo, porque la palabra es medicina. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos de ustedes han estudiado medicina? Pocos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han ido a un laboratorio a hacer un remedio? También pocos. ¿Ninguno de ustedes ha creado algún remedio? Las abuelas de antes decían: hervite esto con esto y con esto. Y vos decías: si salgo vivo de esto, esto será un testimonio. Porque si no me mata la enfermedad, me va a matar la abuela. Porque todo lo que me hizo echarle ahí adentro y está hirviendo y el humo ya hasta de otro color sale. Ahora, usted va a un médico y el médico le receta un médico de un laboratorio que usted no conoce, de un medicamento que nunca escuchó. Y le dice: esto le va a hacer bien. Y usted, un hombre de ciencia, de sabiduría, un hombre que todo lo evalúa, se toma el remedio y no dice nada y se lo toma 3 veces al día. Y se termina la tira y le dice: ¿hay más? Porque usted cree en lo que dice un médico, porque lo avala un título. Pero no siempre los médicos están acertados. Pero Dios siempre está acertado. Y entonces, si usted, que tiene tanta confianza en un medicamento, que un hombre que estudió, obviamente, estudió, no es ignorante en parte, porque no hay ningún hombre que lo sepa todo, le da algo a usted y usted lo toma porque es una medicina. Pero sin embargo, hay medicinas que te hacen bien para una parte y te dañan la otra, tienen efectos secundarios. Pero sin embargo, nunca he visto que la palabra de Dios le haga mal a alguien. La palabra de Dios es medicina para el cuerpo, para el alma, para la mente, para todo nuestro ser. Y mientras más palabra de Dios puedas consumir cada día, tomarla como el remedio de Dios, más saludable y fuerte estarás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, aleluya, tómate esa medicina con mucha expectativa. Como cuando vas a tomar un remedio que lo tomas y dices: ay, Dios quiere que me haga bien esta cosa, porque encima es horrible. Hay algunas pastillas que hay que partirlas al medio de lo grandotas que son. Y otros jarabes que son tan horribles que uno tiene preparado otra cosa después de tomar eso. Pero sin embargo, la gente, no importa lo feo que sea, lo amargo que sabe, lo tratan de mejorar para que los niños lo tomen, los pediátricos. Pero sin embargo, no siempre el remedio es sabroso cuando entra. Pero cuando hace bien, uno lo recomienda y dice: no, tómate esto, te duele la muela. Mira, no hay peor que el dolor de muela. Pero yo me tomé esto y al rato se me pasó el dolor, se me deshinchó el flemón. Es más, nunca más fui al dentista. Esos son consejos, no son muy buenos. Pero sin embargo, la gente lo recomienda. Cuando usted experimenta la palabra de Dios y hace efecto en su vida, usted no va a parar de recomendarle a los demás: lee la palabra. Ahí está la vida, ahí está la sanidad para tu cuerpo. Y no va a tener temor, y no importa si es cáncer, si es sida, si es artrosis, si es reuma,
si es problema cardíaco, ¿cuál es el problema que la medicina de Dios no pueda sanar? No existe. Él venció todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Dice que por su llaga nosotros fuimos totalmente curados. Así que la receta para el enfermo: lea más la palabra, déjese de llorar, déjese de quejar, déjese de andar averiguando en el Google hasta dónde esta enfermedad me puede llevar, qué consecuencias me puede traer. Deje eso y aliméntese de lo que es bueno y positivo para su vida. ¿Cómo salir de eso? Con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es medicina para todo tu cuerpo. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tu corazón lo quieres guardar, llénalo de la palabra, porque de él va a manar la vida. Y de acuerdo a lo que esté en tu corazón es la vida que vivirás. De ahí mana la vida. Si estás lleno de resentimientos, de rencores, de enojos, de ofensas, entonces esa es la vida que vive, emana de ahí adentro. Pero cuando te llenas de Dios y te sana el corazón y tienes amor y tienes paz y abres tu boca y tienes relación con los demás, serán buenas, porque de ahí mana la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor te hacen sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieren hacer las cosas bien, no todo el mundo se va a levantar a aplaudir: oh, bien, hermano, usted dejó esto, ahora se porta bien. No, al contrario, la gente que te ve que te estás levantando, que te ve que estás bien, te va a perseguir, te va a molestar, te va a tratar de sacar, y a veces serán algunos de tu propia casa. Pero usted tiene que saber esto de antemano. Pero lo importante, que hagamos la voluntad del Señor. Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor. Avísele a los malos y engañadores. Engañando y siendo engañados. Los engañadores creen que la tienen clara, que pueden engañar, que pueden mentir, pero ¿sabe cómo viven? Engañando, pero también siendo engañados. Y el primer engañado es él, porque el diablo le hace creer que es más vivo que los demás, que es más astuto que los demás, pero no sabe que él mismo ya está comenzando desde la base del engaño. Está dando lo que ha recibido, engañado por el mismo diablo. Entonces dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? ¿Cuántos de nuestros niños saben la escritura? Timoteo, su madre, su abuela, le enseñaron la palabra. Cuando tenga edad le voy a enseñar a mi hijo. Hay un mundo que no va a esperar a la edad. Ya comienza a ponerle a tus hijos las ideas anti Dios. Ya comienza. Usted no tiene que esperar nada. Dios es el que concedió la vida de su hijo. Y él necesita la palabra. Usted tendría que soltar palabra desde bebé sobre su hijo. Órele y dígale palabras. Suéltele palabras sobre esa cuna, sobre su camita, cuando empiece a caminar, cuando empiece a crecer. La palabra lo va a guardar. La palabra se va a grabar en su espíritu. Va a crecer con una buena alimentación. Va a crecer con un futuro de gloria. Cuando vaya creciendo va a estar lleno de la palabra de Dios. Timoteo, esto lo has aprendido desde tu niñez. El tema es que algunos creen que eso lo va a hacer la maestra de escuela bíblica. No lo va a hacer. La escuela bíblica tiene una función. Tratamos de ayudar a los niños en el tiempito que nos permite hacerlo. Pero la verdadera educación cristiana se recibe ¿dónde? ¿Dónde? Dígaselo al de al lado. En la casa, en el hogar se le enseña a los hijos. Todos tenemos que tomar y asumir esta responsabilidad. Entonces Pablo le dice: tú has aprendido cosas y te has persuadido de que esto es la verdad.
sabiendo también de quién has aprendido, directamente de tu abuela, de tu madre y ahora de mí, que soy tu apóstol. Y desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El salmista dice: la ley de Jehová es perfecta, hace sabio al sencillo. La palabra de Dios te pueden hacer sabio. ¿Cuántos quieren sabiduría de Dios? ¿Cuántos quieren ser sabios para los negocios? ¿Quieren hacer buenos negocios? Levánteme la mano, por favor. Bien. ¿Cuántos quieren ser sabios en la toma de decisiones matrimoniales? ¿Cuántos quieren ser sabios en las relaciones grupales? Todo líder tiene que ser sabio. Un hombre sabio es un hombre con una fuerza. Una mujer sabia es una mujer que sabe dónde va, que sabe lo que quiere, que sabe cómo hacerlo. Entonces, la palabra te puede hacer sabio, aunque no lo seas. No es que tienes que nacer sabio. No eres que tienes que ser un genio en el día de tu nacimiento y que le decimos al mundo nació una estrella. No, eres común y corriente, pero la palabra te hace sabio. La palabra te puede hacer sabio a vos, que a veces menosprecias tu vida por falta de sabiduría. Bueno, adquirí la sabiduría. Tiene un precio, hay que pagar ese precio, y ese precio es búsqueda. Si como a la plata lo buscares, si como al oro, como a tesoro lo escudriñares, y eso significa escarbar. Si hay que hacer un pozo para sacar un tesoro, y vos sabes que el tesoro está, no importa si está a medio metro o a 2 metros, vas a agarrar la pala y no vas a parar hasta encontrar el tesoro que estás buscando. En la escritura igual, cuando buscas la sabiduría, entonces la hallarás. Y entonces cuando encuentres la sabiduría te hará sabio, te honrará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿usted cree que puede ser sabio? Levante la mano los que creen. Usted tiene que ser sabio. No se guíe por emociones, sentimientos y sensaciones. Guíese por la palabra. Sea un cristiano maduro. El Espíritu de Dios va a tomar de esa palabra y te va a guiar. Usted dice: a mí me guía el Espíritu. No se nota, hermano. O lo disimula muy bien. Pero cuando el Espíritu te guía, ¿de qué te crees que te guía? Que viene una voz en una nube, como en el monte de la transfiguración, y te dice: abre la puerta para el otro lado. No. ¿Qué es eso? El Espíritu de Dios sabe lo que hace. Toma palabra que está en tu corazón, palabra de Dios, y te la hace saber para el momento. Y ahí te está guiando, te está direccionando, te está hablando. Pero Él no inventa. Él toma de la palabra, honra a Dios y honra la palabra. Porque hacer otra cosa sería deshonrar a Dios. Y la palabra es suficiente. Diga conmigo: la palabra es suficiente. Para todo lo que yo necesito, la palabra es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a la palabra del Señor en este día. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra te puede hacer sabio para la salvación. La palabra es inspirada y es útil. La palabra es inspirada y es útil. Dice la Escritura que la palabra de toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es inspirada. Dios se tomó el trabajo de inspirar la palabra, de buscar gente, de separarla del resto, de santificarla, de limpiarla, de poner en su corazón un deseo ardiente de recibir esa palabra y de comunicarla fielmente. Nosotros tenemos hoy la Biblia, pero la Biblia fue escrita y está fundada sobre la sangre de mártires, de hombres que dieron la vida. Su convicción, su certeza, su seguridad de la eternidad no les hizo titubear. Desde el principio hasta el final, hasta los padres de la iglesia primitiva, muchos de ellos fueron mártires, quemados vivos, y fueron traductores de la Escritura para que nos llegue a nosotros. La palabra del Señor fue inspirada. Dios movió todos los medios
para motivar, inspirar, que alguien lo escriba y le llegue a usted, porque quería que la palabra le llegue a usted. Y la palabra lo bendiga a usted. Y la palabra le dé claridad y le dé victoria sobre el reino de las tinieblas. Pero si nosotros no la leemos, estamos menospreciando la inspiración de Dios. Y la Biblia dice, la palabra es útil. Diga conmigo, la palabra es útil. Pero no para alguna cosita nada más, sino para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Así que si vas a enseñar, enseña conforme a la palabra. Si vas a redarguir con la palabra. No metas tus sentimientos entre medio, tus emociones, porque un día estás bien y un día estás mal. Un día estás arriba y dan cosas, y dan miedo ver tu euforia y tu fuerza, y otro día te vemos allá abajo en el subsuelo, tomando mate con, no sé, ¿con quién está tomando mate abajo? Pero bueno. Entonces, no podés fundamentarte en tus emociones porque tus emociones cambian. Tus emociones son variables. Tus emociones hoy día están acertadas y mañana están erradas. Imagínense, el Señor dice, ¿quién dicen ustedes que soy? Y salta Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Todos lo aplaudieron, Pedro. Un 10, felicitado. Todos emocionados. Tenemos a Pedro, este tipo la tiene reclara, tiene la revelación. Al rato el Señor dice, es necesario que el Cristo padezca y sea entregado a los principales sacerdotes. Y se ha llevado a la muerte, pero al tercer día voy a resucitar, así que quédense tranquilos. Y Pedro se acerca, Señor, vení, quiero hablar con vos. ¿Sabe quién soy yo, no? Sí, Pedro. Sí, pero el otro Pedro, el piedra ahora. Antes era el caña, sacudida, ahora soy... Dice, ¿qué te pasa, Pedro? Señor, ten cuidado que esto no te acontezca. Ya veremos otro plan de salvación para esta gente, para los terrenales. Pedro ya creía que era el arcángel Gabriel, porque había acertado a una revelación. Y ya creía que era el dueño de la verdad absoluta. Y él iba... Y entonces el Señor lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás. Mira ese escándalo. No, se le cayeron las orejas a Pedro. Volvió a aterrizar. El Señor es especialista en pincharle los globos a los altivos. Algunos se inflan como un globo. El Señor, ¡pum! Al rato lo vemos desinflado ahí tirado al piso. Que Dios nos bendiga. Dios nos quiere ayudar, pero no tenés que fundamentarte en tu... Hoy día tenés un enojo con alguien y vivís masticando vidrio y eso te hace daño y después te das cuenta que no era como pensabas y tenés que cambiar tus sentimientos porque ahora te diste cuenta y te da vergüenza, encima todos supieron porque hablaste cosas. Fundamentate en la palabra, que dice, si alguien peca contra vos, perdonalo. ¿Cuántas veces? ¿7 veces? No, 70 veces 7. Y quédate calladito y te vas a ver más bonito. No hables de nadie, no hagas comentarios que perjudican a otro cuando esa persona no está para defenderse. Entonces, si te fundás en tus sentimientos, que hoy te apasiona hacer algo para Dios, y vos decís, voy a servirlo, como dijo Pedro, Señor, pobre Pedro, ¿no? Lo usamos demasiado. Pero es que es típico de nosotros, es una tipología de los cristianos. El Señor le dijo, me van a negar. No, Señor, yo, Pedro, nunca te negaré, aunque todos estos te nieguen, yo nunca, porque yo, y el yo de Pedro se estrelló y se hizo 1000 pedazos. Yo nunca te negaré, yo nunca te fallaré. Y cuando cantó el gallo lo negó 3 veces. Y el Señor dijo, ¿y Pedro? Bueno, Señor, pero no me di cuenta, no pude. Y empezamos a justificarnos. Nosotros tenemos que entender que no podemos basarnos sino en la palabra. En la palabra. La palabra me dice a mí cosas que yo no quiero que me diga, pero yo las tengo que aceptar porque es palabra eterna y palabra de Dios. La palabra me dice que haga cosas que no quiero hacer, pero las tengo que hacer no porque sienta, sino porque la palabra de Dios lo determina. Entonces, ¿qué al último voy a vivir por la palabra? Y si querés tener vida eterna, si querés ir al cielo con Jesús, y si querés empezar a experimentar la otra parte de la palabra, porque en la obediencia no siempre es fácil obedecer, pero en la obediencia está la bendición.
Y cuando uno obedece viene el premio y después uno dice, me costó, pero lo hice y mira ahora. Qué maravilloso lo que he alcanzado por haber sido obediente a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que vale la pena obedecerle al Señor siempre? Entonces dice, la escritura es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir y para instruir a las personas. Vamos a corregir, corrijamos con la palabra. Si vamos a enseñar, enseñemos con la palabra. Enseñale a tus hijos, mira hijo, no, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que esto tiene que ser de esta manera. Le estás dando bases, fundamentos, doctrina a tu hijo. Y él va aprendiendo que no es no porque no, es no porque Dios dice. ¿Y por qué dice Dios que no? Y por esto, y entonces va a crecer. Y a las personas igual. La palabra de Dios te perfecciona y te prepara. Mira lo que dice el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, se perfeccione, mejore. ¿Cómo sos? ¿Mejor o peor que antes? Está como ese que le decía a la esposa, ahora voy a cambiar, voy a ser un hombre nuevo. Y siempre venía borracho y le pegaba y andaba en cosas raras. Y un día dijo que cambió y se anduvo bien un día, 2 días, 3 días. Hasta que un día desapareció y volvió más borracho que antes. Y entonces cuando entra, la mujer le dice, pero no me dijiste que iba a ser un hombre nuevo. Si soy un hombre nuevo, pero este es peor que el otro. O sea, el cambio no había servido para nada. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor que antes o estás igual o estás peor? ¿Has avanzado en tu fe? ¿Has avanzado en tu relación con Dios? ¿En tu servicio al Señor? ¿En tu conocimiento bíblico? ¿Has crecido o te has estancado? Porque nosotros tenemos que seguir a gente que crece, que avanza, que nos demuestra que es líder, no porque grita, porque manda, sino porque inspira, porque me mueve, porque me lleva. Decía Reinhard Bonnke, nunca sigas a un auto estacionado, porque no va a ninguna parte. Me ha pasado muchas veces que hay uno parado y no me doy cuenta y me paro atrás de él. Y te toco bocina y después miro y no hay nadie adentro del auto. Así me da una vergüenza, me voy. ¿Cuántas veces te parás detrás de un cristiano que no va para ningún lado y encima te quiere dar cátedras y enseñarte qué te va a enseñar? No te da para enseñar, si no va a ninguna parte, está igual que siempre. Nosotros tenemos que avanzar porque la venida de Cristo se acerca. Y no podemos ser los mismos que antes. Tenemos que crecer, madurar, desarrollar una vida con propósito. Entonces, usted tiene que dejarse de niñerías. Por eso Pablo le dice a los corintios, quise hablarles como a maduros y no pude. No a maduro no, a ese maduro no. A gente madura. Y no pude porque son niños todavía. Les quise dar comer vianda y tuve que darles leche. Hablarles así y las cositas livianitas y vuelta lo mismo. No, Dios espera que seamos gente crecida, madura, que tenga un compromiso serio, una responsabilidad, que haga un compromiso con la obra, con su vida de servicio, con su vida cristiana, con su familia. Una persona que tiene claras las cosas, que sabe que todo se está derrumbando, el mundo se está cayendo a pedazos. Y solo los cristianos son los que pueden sostener su hogar, su familia, parte de la sociedad. Si usted deja que todo siga cayendo, será parte de ese derrumbe. Entonces la palabra te perfecciona, la palabra dice te prepara, dice enteramente preparados para toda buena obra. ¿Para qué nos prepara la palabra? Para buenas obras. Obras buenas no se pueden hacer, porque cuando habla de obras buenas que están inspiradas en Dios. Muchos hacen obras que no son malas, pero las buenas son aquellas que las produce el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Entonces cuando Dios está lleno de la palabra, las obras que hace son obras que van a permanecer. Obras que van a permanecer. Nosotros sabemos, por ejemplo,
la escritura dice un texto, dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en Dios, porque descansarán de su trabajo, pero sus obras con ellos continúan. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hicieron en la tierra, fundamentado en la palabra, las vidas que alcanzaron, la enseñanza que dejaron, el ejemplo que dieron, es una obra que aunque ellos no estén, sigue trabajando como un premio, acumulándose acá en la tierra, y ellos recibirán mayor recompensa todavía. Descansarán de su trabajo, pero sus obras continuarán. Hay algunos que se aburren con la predicación, se aburren al leer la Biblia, se aburren al orar, se aburren de todo, pero no de ver tele, no de recreaciones, no de un montón de cosas. ¿Qué clase de cristiano es? ¿Qué clase de cristiano? Un nacido de nuevo es alguien que está apasionado por Dios. Cada uno tiene un carácter, un temperamento diferente, pero la pasión tiene que estar. Algunos serán más eufóricos que otros, pero la pasión tiene que estar. Si yo me duermo al leer la Biblia, no tengo ninguna pasión, no importa el carácter. Si yo cuando oro no tengo ningún sentimiento, jamás experimento un quebrantamiento, un derramar de mis lágrimas delante de un Cristo que hizo tanto por mí, no entendí nada. Si voy a un culto y estoy esperando rápido que se termine, cuando tengo un montón de horas en la semana que no tengo ninguna relación con Dios, es porque no tengo nada. Tenemos que evaluar esas cosas. Tenemos que crecer en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La escritura trae esperanza. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Tener esperanza hoy te hace un ciudadano de primera clase. Tener esperanza hoy te hace una persona, para algunos ingenuo, pero para Dios te hace una persona extraordinaria. Yo sé que la vida se divide en dos clases sociales. Y siempre lo digo, dos clases sociales. Los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Y el Señor dice, aun cuando parte alguien que amamos, dice, no lloremos como los que no tienen esperanza. Porque ustedes tienen esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? La esperanza del reencuentro, la esperanza de la vida eterna, la esperanza que nos da la palabra de Dios, que si hoy estamos mal, mañana vamos a estar mejor, que si hoy estamos en el hoyo, mañana vamos a estar afuera, que si hoy estamos enfermos, mañana vamos a estar sanos. Esperanza en la palabra, en lo que la palabra nos promete, en las promesas del Señor, son firme ancla de nuestra fe, la esperanza. Pero los que viven sin esperanza, entonces viven descorazonados todo el tiempo, viven amargados, viven arruinados. La esperanza te hace una mejor persona. La esperanza te hace vivir una vida plena en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la escritura trae esperanza. La escritura te da vida eterna. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y vos no querés venir para que tengas vida eterna, para que yo te dé vida. Escudriñad la escritura porque en ella ustedes creen que tienen vida eterna. Sí, y ellas hablan de mí, dice el Señor. Yo soy el que les da la vida eterna. Cuando ustedes leen la palabra, están recibiendo mi vida, lo que yo he venido a darles. Que Dios nos bendiga. La palabra de Dios nos da esa vida eterna y abundante. ¿Cuántos pueden decir a Dios? Amén. Por ignorar la escritura cometemos muchísimos errores, dice Dios. Mateo 22:29, entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Cuáles son nuestros grandes problemas? La cantidad de errores que cometemos. Cometemos errores porque somos gente con falencia. Nadie es perfecto, todos somos humanos. Pero es la palabra la que nos acomoda, nos organiza, nos hace mejores. Y entonces nos ayuda a errar menos. No es que no vamos a errar, pero vamos a errar menos. Y el Señor dice, pero ¿saben por qué están errando? Porque ignoran la escritura y el poder que hay en Dios. Pero para entender la escritura hace falta un concepto que se llama valoración o valorización. Darle valor a la palabra
Nadie puede darle valor si ni sabe lo que costó que tengamos hoy una Biblia, la palabra de Dios. Aquí hay mucho sacrificio, hay mucha vida, mucha muerte, mucha entrega, mucho esfuerzo para que nos llegue la palabra. Y si yo no la valorizo, entonces, bueno, es un libro del montón. No es un libro más. Hay más de 40 autores, escrita en 1600 años, recopilada por los padres de la iglesia, traducida en distintos idiomas, en épocas donde no había luz y en las noches enteras gente quedarse casi ciega de escribir la palabra textualmente o del original, buscar los rollos del Mar Muerto, recopilar las cosas, como Lucas que dijo: yo he puesto en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas para presentárteselas a ti, oh excelentísimo Teófilo, para que puedas saber bien las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, Lucas hizo terrible trabajo para darle a Teófilo algo armado, y Teófilo después lo tenía guardado en el ropero. Oh, excelentísimo Teófilo, todo este trabajito me tomé para que vos recibas palabra de Dios claramente y vos la archivás, la guardás, no la estudiás. No, Teófilo, no estás valorando el sacrificio que hizo Lucas. Lucas era un médico, podía dedicarse a la medicina, parecía que era la gran carrera profesional, y está bien. Pero Lucas entendió un día que hay medicinas que sanan el cuerpo nada más, pero él tenía la medicina que sana el cuerpo, el alma y el espíritu, y lleva a la gente hacia la vida eterna, aleluya. Y él dijo: esto es mucho más que aquello, aleluya. Esto es verdadera ciencia que viene de lo alto. Gloria a Dios. Valorización, valorarla. Sin eso no podemos arrancar. Voy terminando. La palabra del Señor nos va a ayudar a evitar errores, pero no tenemos que ignorarla. No tenemos que ignorar la palabra. La palabra de Dios, no podemos ser indiferentes, ignorarla como cualquier cosa sin que ocurra una consecuencia. El Señor dice: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, las bendiciones vendrán y te alcanzarán. Pero si cierras tu oído y tu corazón a la palabra, no serán las bendiciones las que te alcanzarán, sino las maldiciones. Y esto es lo que tenemos que evitar. La palabra del Señor produce gozo en el corazón. Dice Jeremías 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. ¡Wow! Fueron halladas tus palabras. Para hallar la palabra hay que buscarla. Hay que buscarla. Israel perdía el libro a veces y perdía el norte. Se caían esclavos, cautivos. Pero cuando encontraban el libro, celebraban de acuerdo al corazón del líder. Porque algunos líderes decían: es un libro más. No, otros no. Y Jeremías dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y dice: y tu palabra, diga conmigo, y tu palabra fue por gozo y por alegría de mi corazón. A ver, quiero que levanten la mano los que quieren ese gozo y esa alegría en esta mañana. Si no tenés gozo en tu corazón, el gozo del Señor es tu fortaleza. Si no tenés alegría en el diario vivir, el levantarte, te estás quejando demasiado. Me parece a mí que no debe ser el entorno. El problema está muy cerca tuyo, está dentro de ti. Cuando no hay gozo, porque la Biblia no dice eso, dice que cuando el entorno es malo, me angustio, me aflijo y pierdo el gozo. No dice eso. La Biblia dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mientras más grandes los problemas, más gozo debo tener. Pero si no tenés gozo, no es por los problemas, ni siquiera es por el contexto que te rodea, la gente o algunas personas con las que te comunicas a diario. El problema está en tu relación con la palabra, con el Señor de la palabra. Por eso falta gozo. Y como te falta gozo, te falta fuerza. Y entonces, en vez de soportar y de hacer lo que hay que hacer, te quejas, rezongás,
criticás. Entonces decidís abandonar, bajar los brazos. Ya me cansé de esta gente. Está como ese pastor. Perdón, no era un pastor, eso lo tenía que decir al último. De ese que estaba en su cama y la mamá le dice: hijo, levántate. Y dijo: no, yo no me quiero levantar. Nene, levántate, por favor. Pero no. Y empiezan a discutir ahí y dice: bueno, decime la razón por qué tengo que levantarme. Primeramente, tenés que levantarte porque ya son las 12. Buena razón, ¿verdad? No era docente, pero dormía hasta las 12. Levántate. Segunda razón: hoy día es día de iglesia, hay que ir a la iglesia. Y la tercera razón: vos sos el pastor, tenés que ir a predicar. A veces te puede ocurrir que no querés asumir lo que te toca hacer, pero ese no es un problema de ni es la iglesia, ni es la gente, ni son tus compañeros de servicio. Sos vos. Y ya definitivamente resolvelo, porque si no pareces un inmaduro en el tiempo. Inmaduro, siempre lo mismo. No resolves el problema de tu corazón. Tu relación con Dios es pobre. Reconócele y entonces resolvelo. Y vas a florecer como la palmera. Vas a florecer tu personalidad, tu cambio, porque si fuera por los conflictos, no habrían pastores. Porque todos tienen conflictos con gente que se ayuda y después paga mal. Pero ese es parte del trabajo que nosotros tenemos que realizar. Pero hay estados y momentos en que yo lo veo normal y hay momentos que lo veo catastrófico. Y digo: no doy más, oh Dios, moriré bajo esta opresión. Dios dice: anda a orar mejor. Resolve tu problema interno. Porque esto ha sido siempre así. Yo tenía 12 y uno era Judas. Tenía 12, uno me negó. Tenía 12, uno era incrédulo. Tenía 12, mira. Y cada uno tenía sus cosas. Y nada de eso me detuvo. Pero hubieron momentos que al Señor lo afligieron. Y Él tuvo que hacer algo. Y fue a orar y a encontrarse con la palabra de Dios para su vida. Vamos a ir terminando. Conocer la palabra entonces te va a traer gozo. Y conocer la palabra te hará libre. Y permanecer en la libertad y en la palabra te hará ser un discípulo del Señor. Juan 8:31 dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permanecieres, dígale al de al lado: hay que permanecer en la palabra, en el Señor, en el servicio, en la batalla, permanecer. A eso nos llamó Dios. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Hay muchos que dicen ser discípulos, pero no son discípulos del Señor, porque no permanecen en la palabra y en el Señor y en el discipulado. Y conocerás la verdad. Si permaneces, conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Es la palabra la que rompe las cadenas. Es la palabra la que te saca de la ignorancia y te lleva a la verdadera libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, Primera de Pedro 1:23, la palabra de Dios nos hace nacer de nuevo. Pedro dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba. ¿Cómo es la carne? Entonces los veganos que comen hierba pueden comer carne. Acá dice que toda carne es como hierba. Toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba tarde o temprano se seca y la flor se cae. Mas hace la distinción. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces está diciendo
Hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, por la simiente preciosa. Simiente no corruptible, sino de Dios, incorruptible. Y hemos nacido de nuevo, tenemos una vida nueva. Pero Pedro le explica, pero esa vida que hoy tenemos necesita sostenerse por la palabra. Porque tu vida y mi vida es como una hierba, solamente que es distinta. Tu carne, tu cuerpo es distinto a una planta. Pero una planta nace para morir. Y nosotros hemos nacido y vamos a morir. Y todos nos vamos marchitando, ¿verdad? Vamos perdiendo el pelo, pero no la maña, dicen algunos. Vamos envejeciendo la piel, la carne, los músculos, los huesos. Vamos envejeciendo, las fuerzas van menguando, se van cayendo partes de nuestro cuerpo, como las dentaduras. Todo tiene que estar reparado y sostenido. ¿Qué está ocurriendo? La hierba se está secando. La gloria, la flor es como la gloria de la hierba, la parte linda. Y la parte linda de algunos se está marchitando. Pero él dice, pero la palabra permanece. Si vos estás en la palabra, junto con la palabra permanecerás. Pero si te apartás de la palabra, te marchitarás. Tu vida está destinada a marchitarse. Tu vida está destinada a secarse. Pero es la palabra la que te va a sostener. No son tus fuerzas ni tus habilidades. No es tu sabiduría ni tus títulos. La palabra te va a sostener hasta el último día de tu vida. Vas a ser fructífero. Vas a estar vigoroso y fuerte. Vas a vivir bien. Vas a ser una persona deseable. Una persona con la que queremos compartir. Porque la palabra es la que hace esa distinción en tu vida. Tú eres igual que la hierba. Yo soy igual que la hierba. Pero la palabra permanece para siempre. Dale un aplauso a la palabra del Señor y Dios te bendiga ricamente.